videos más cortos como TikTok, ¿no? Y una forma en la que yo creo y que he visto y que creo que mucha gente ha visto que se puede recuperar el periodismo es con historias, ¿no? O sea, ¿cómo podemos informar con todo este ruido mediático, informático que vemos todos los días? Yo creo que es con historias. Y ahorita les voy a contar por qué. Eh, para empezar, yo creo que a todos nos gustan las historias, ¿no? O sea, todos vemos películas, todos, o bueno, muchos vemos películas, o algunos nos gustan leer libros, o inclusive cuando estamos con un amigo, vamos y le decimos, oye, ¿cómo te ha ido? Y va y nos cuenta una historia, ¿no? Un chisme, que al fin y al cabo es una historia porque hay personajes, porque hay un tiempo narrativo de pasado, presente, me pasó esto, luego me pasó esto y al final me pasó esto, ¿no? Y hay espacio, un espacio temporal y un espacio físico, perdón, que es, me pasó en la tienda, en tal lugar y en la escuela, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos estamos contando historias, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, podemos ocupar este recurso de contar historias para el periodismo, ¿no? Y justamente, como hace ratito dijo Rocío, es la palabra principal de nuestra charla es storytelling, ¿no? El storytelling es eso, contar historias a partir de personajes, ambiente, un conflicto. Y usualmente es una herramienta que se suele utilizar para marketing, por ejemplo, para compartir historias utilizar una historia, perdón, para venderte un producto o compartir un mensaje, ¿no? En este caso, yo creo que el storytelling nos puede ayudar, por ejemplo, para difundir las actividades que realizamos o que realizan en las instituciones en las que trabajan, ¿no? Yo creo que en este contexto, en el periodístico, el storytelling implica transformar datos y sucesos en narrativas que conecten con nuestra audiencia. Y ahorita vamos a ver un poco cómo vamos a conseguir esto. Bueno, pero antes, quiero contarles un poco por qué esto puede ser importante para ustedes. El storytelling permite que una noticia, digamos, local o pequeña puede resonar a nivel internacional gracias a que puede conectar con más personas, ¿no? Hacer que la gente se identifique. Aquí tengo un pequeño ejemplo que se llama La Noche de los Caballos de Diego Fernández Romeral, por si quieren. Yo tengo una carpeta que al final de la sesión se la compartiría a Rocío para que se las comparte y quien quiera revisarla. Pero, por ejemplo, esta crónica habla de una serie de secuestros de caballos que hubo en Argentina, ¿no? Se robaban los caballos y los sacrificaban para hacer carne para carne para que la gente la comiera, la exportaban a Europa, ¿no? Y fue una noticia que pasó, digamos, de noche. Estuvo ahí y Diego Fernández, yo pude hablar con él y él me contó que él vio la noticia y estuvo ahí, ¿no? Fue como otra cosa más y él se interesó, le impactó, ¿no? Porque pues, le gustan los animales, le pareció que estos fueron más de 400 caballos, ¿no? Los que encontraron en un rancho ahí abandonado. Y lo que hizo fue investigar a fondo, eh, se acercó con los veterinarios, con los cuidadores de estos caballos que lograron sobrevivir y creó una historia que resonara con el público y fue una noticia que llegó a nivel internacional, que se publicó en la revista donde yo trabajo, que es aquí en México, ¿no? Y que fue una de las notas que más se leyó en el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que cuando creamos historias, una noticia que puede llegar o que puede parecer insignificante puede crecer a niveles exponenciales, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos empatía y nos pueden resonar las historias, lo que sucede, los personajes, ¿no? También creo que el storytelling nos puede ayudar a tener temas, a comprender temas complejos, ¿no? Por ejemplo, quizá en la Gaceta donde trabajan, hay en la universidad donde trabajan, algún grupo de estudiantes de alguna ciencia tuvo algún pequeño descubrimiento y entonces podemos crear una nota donde a partir de una narrativa bien estructurada, como contando quiénes son estos estudiantes, quién es este profesor, poco a poco irnos hablando de este descubrimiento, de esta innovación científica, ¿no? Por ejemplo, para que sea más
más sencilla, ¿no? Porque si ponemos equipo de científicos de la Universidad X, inventaron tal cosa, pues a lo mejor, pues no resuena tanto, ¿no? Pero si ponemos estudiantes que pasó esto y que luego esto y que fallaron en esto y que quizá tuvieron problemas y demás, pues ya se vuelve algo más atractivo, ¿no? Y eso mismo nos ayuda, el que sean historias complejas, a que se retenga en la memoria, ¿no? Yo creo que es más fácil que si tenemos un personaje, tenemos lugares, si tenemos anécdotas, historias, pues es más fácil retener esa información. Eh, y ahorita, para hablar de esto, yo creo que en el periodismo, como bien sabemos, existen dos formas de contar, ¿no? Que es el estilo informativo, que es el que solemos emplear casi siempre, pues, eh, porque se tiene la idea de que nuestra labor es solamente informar, ¿no? Entonces, en este estilo es un lenguaje directo, es un lenguaje impersonal, tiene que ser rápido, ¿no? En las primeras líneas contamos lo más importante, ¿no? Ya. Hubo logro y ya. Y ya después, si acaso, un poquito de contexto y ya. Pero los detalles casi siempre son los esenciales, ¿no? Es como mínimo, ¿no? Son notitas de 3, 4 párrafos quizá. Y estas notas, por supuesto, que también son importantes, nos sirven, ¿no? Pero yo vengo a hablar de otro tipo de notas, que es el más como el estilo narrativo, ¿no? Que es donde, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de nuestra sesión, es donde hay la creación de personajes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuáles son los rasgos de la persona que entrevistamos. Por ejemplo, para caracterizarlo, podríamos decir qué gestos hace al decirnos algo, cómo se comporta, es tímido, ¿no? No le gusta contestar preguntas, o sí. Un poco esto nos puede ayudar como a caracterizar personajes. Lo veremos un poquito más adelante a más detalle. También es necesario como crear escenas, ¿no? ¿Dónde lo entrevistamos? Quizá entrevistamos a un académico que acaba de ganar un reconocimiento al mérito, entonces quizá lo entrevistamos en su salón de clases, o quizá en otro lugar, cómo es ese lugar, cómo se comporta él. Por eso mismo vamos a estar diálogos. Necesitamos interesarnos en el detalle, cómo se viste, quizás muy prolijo en su vestimenta, quizá no tanto. Y también es importante que acá no importa tanto el orden cronológico, ¿no? Acá lo que intentamos hacer es contar una historia, ¿no? Para contar esa historia, quizá podemos empezar por el final, luego alarmamos a la mitad. Es un trabajo un poco más tardado, yo lo sé, que muchas veces no tenemos, digamos, el tiempo para hacer un reportaje súper grande y entrevistar a 20, 30 personas, pero más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos hacer algo parecido, un ejercicio interesante, entrevistando a una persona. Em, Ahorita, a partir de estos dos ejemplos que muestro, de las dos maneras que tenemos de contar, les voy a mostrar dos ejemplos para que pueda ser más claro lo que estoy contando. El primero es este, que se llama Red Pill, el nuevo rostro del machismo y la misoginia en la era digital. Lo publicó el medio Tercera Vía MX, lo publicó Eric Diego Aguilar Chávez. Y no sé si alguien puede ayudarme a leer, por favor. No sé si. Con gusto te ayudo. Ok, muchas gracias. Em, En la era de las redes sociales y las comunicaciones en línea, conceptos y términos que antes se limitaban a nichos específicos han encontrado nuevos ecosistemas para florecer. Uno de ellos es el término Red Pill, que aunque pueda parecer inocuo a primera vista, tomado de la icónica escena de The Matrix en 1999, ha evolucionado para representar una ideología controvertida y peligrosamente misógina en diversos rincones de Internet. ¿Continúo? Sí, por favor, todo. Ah, Gracias. Gracias. ¿Qué es la red pill? La metáfora de la red pill, píldora roja, originalmente representaba la elección de enfrentar verdades incómodas sobre la realidad en oposición a la ignorancia complaciente simbolizada por la blue pill, píldora azul. Sin embargo, dentro de foros como Reddit, YouTube y otras plataformas, este concepto ha sido cooptado
por grupos que promueven una visión del mundo donde los hombres son oprimidos por el feminismo y las mujeres tienen un control desmedido en las relaciones y en la sociedad. Estos espacios conocidos como The Red Pill o Manósfera reúnen a hombres que afirman haber despertado a esta realidad de las dinámicas de género, rechazando las luchas por la igualdad y promoviendo ideas que perpetúan el machismo y la misoginia. Su discurso, disfrazado de verdades incómodas, refuerza estereotipos de género, trivializa el consentimiento y fomenta la hostilidad hacia el feminismo. Muchas gracias, Rocío. Bueno, como vemos aquí es una nota normal donde nos explica este fenómeno que quizá ustedes conozcan. Hay como influencers mexicanos que hacen esto, como tipo el Temach, que sobre todo con hombres como chicos jóvenes que les inculca ciertas ideas medio misóginas, donde a veces hay como esa apología a la violencia o que intentan de minimizar las luchas de las mujeres feministas. Bueno, es un fenómeno nuevo, pero que está sucediendo y que es muy importante ahorita. De hecho, hasta ya hay una serie, ahorita no sé si la vieron en Netflix, que es adolescente, o adolescencia, creo. Y bueno, entonces ahorita, como vimos, es algo como muy directo, nos explica qué es, más o menos cómo surge, nos enseña qué son estos términos y yo les mostraré otro ejemplo que hice para la revista que yo trabajo. Es una crónica que se llama Solitarios, enojados y asustados, porque algunos jóvenes se radicalizan. Y aquí lo que yo hice fue asistir a un evento de este influencer que se llama Temach. Hablé con algunos de estos jóvenes que lo siguen e intenté como recrear una escena para contar lo mismo que dice esta nota, pero a partir de una historia, que es la historia de muchos de estos chicos y la historia del show, de cómo se desarrolla estos eventos. Se los comparto y leemos un cachito. Él está en medio. Él está en medio del escenario, un sillón grande, una mesa baja, una alfombra roja, una pantalla grande que transmite y amplía sus rasgos. Camina, gesticula y habla con la confianza de un líder. Como en los videos que sube a TikTok, YouTube y Facebook, una gorra de ala plana cubre su cabeza afeitada y unas placas metálicas cuelgan de su cuello. Mientras el público del Teatro Metropolitan guarda silencio, Temach incita a un adolescente vestido con traje y corbata para que cuente su historia, un intento de suicidio. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo tu papá? Pregunta la voz amplificada por un micrófono inalámbrico. Ante la insistencia, el muchacho confiesa que su padre alcohólico lo insultaba y lo consideraba un estorbo en su vida. Los protagonistas de la historia, padre e hijo, miran a Temach desde sus asientos en una zona cercana al escenario. Entre lágrimas, ambos reciben el mensaje del gurú. Luego de varios minutos de sermón, el papá se compromete a dejar de tomar, y el adolescente a ser comprensivo con la situación de su padre. Sellan la reconciliación con un abrazo. El público aplaude y vitorea. Yo también intenté quitarme la vida, dice Alexis. Tiene 19 años. Lo conocí hace unos minutos en la fila de la zona alta del teatro. Antes de comenzar el evento, Alexis me contó que pudo asistir gracias a su trabajo como ayudante de mecánico en un taller de la alcaldía Álvaro Obregón. Es alto, muy delgado, con un lunar grande incrustado en la piel morena de su pómulo izquierdo. Habla rápido y las palabras se le tropiezan un poco cada tanto. Lo intenté más o menos como a esa edad igual, pero gracias a Dios no lo hice. Es de esas cosas que le agradeces al Temach, que te ayuda a salir adelante. Desde que lo conocí, se han ido esos pensamientos. Me he enfocado en otras cosas. ¿En qué cosas? En trabajar en mí, en construir al hombre que quiero ser. Alexis responde con emoción ansiosa. No vino solo al evento, lo acompaña a su hermano menor. Este güey tiene 14 años. Lo traje para que aprenda y no pase por lo mismo que pasé yo. Que no se atormente por las morras, que entienda que lo mejor es concentrarse en uno mismo, en el desarrollo propio. Ay, perdón, es que aquí no alcanzo a ver bien, pero en el desarrollo propio. Es importante que sepa el valor que me muestra, el valor de nuestra masculinidad. O sea, permítanme, que ya se me trabó la pantalla. Ya. Acá, como pueden ver, en realidad yo todavía no entro en el asunto como tal. Es, digamos, la primera página de ese reportaje, pero muestro un personaje, bueno, un par de personajes que es Alexis.
al tema, un poco cómo se estaba desarrollando el show, qué estaba pasando ahí, como un poco buscar esta eh, ambiente como de sensibilidad que busquen sus shows para vulnerar un poco a sus asistentes. Y ya mucho después, un poco más adelante en ese texto, ya es cuando empiezo a hablar de qué es la Red Pill como tal, ¿no? Eh, lo voy a leer nada más un cachito. Bueno, aquí, digamos, describo un poco qué es eso. Hay puestos ambulantes, venden mercancía y venden justamente la playera de Matrix, ¿no? Esta película que toman estos jóvenes como un símbolo para ellos, ¿no? Y pongo, la presencia de esta playera en un evento de Temash no es azarosa. Desde la segunda década del siglo XX, la metáfora de la Red Pill, salir de la Matrix, abrir los ojos a una supuesta realidad oculta, se convirtió en un símbolo de alguna de estas comunidades virtuales de hombres donde se discuten cuestiones sobre masculinidad y la forma en cómo se relacionan con las mujeres. Entonces, ya aquí yo ya empiezo a hablar del tema, ¿no? Pero fue mucho después. Como digo, acá lo importante es intentar crear una narrativa, casi casi como si leyéramos una novela o un cuento, ¿no? Y esto justo con la intención de buscar, pues, hablar de estos temas complejos sin reducirlo a una pequeña nota, ¿no? Y ahorita, ahorita vamos a hablar un poco cómo esto se puede aplicar también quizá en gacetas universitarias, no se preocupen. Eh, bueno, a esto le llamamos periodismo narrativo, ¿no? El storytelling, pero si lo enfocamos en sí mismo en el periodismo, pues le podríamos llamar periodismo narrativo, ¿no? Que es eh, hacer periodismo con las herramientas de la literatura, ¿no? Utilizamos estas técnicas que he mencionado, que es la creación de personajes, que es la creación de espacios, la, la, el agregar estas narraciones que son anécdotas y que van a funcionar para nutrir nuestra nota, ¿no? Y pues los géneros son el reportaje, la crónica, la entrevista. Sobre todo, ahorita vamos a ver la entrevista porque creo que es un género donde a veces quizá entrevistamos a académicos, podemos llegar a entrevistar a alumnos, inclusive a trabajadores, y puede ser un recurso interesante para hacer nuestros textos de esta manera. Y en especial cuando quizá no tenemos tanto tiempo para sentarnos a hacer como textos muy, muy amplios, que tengan que ser muy, o que impliquen muchas horas de investigación de todo tipo, ¿no? Ah, bueno, y acá, eh, pues una pequeña cita de Leila Guerrero, que es una periodista argentina muy, muy famosa y que hace periodismo narrativo, que se llama En todas las crónicas siempre debe haber un tiempo pasado. La historia del personaje retratado y el presente, que es el tiempo en que está sucediendo la crónica. Ahorita vamos a ver esto. Y bueno, ahorita vamos a ver ya más a detalle un poco los elementos que tenemos que desarrollar. El primero yo, es el escenario, ¿no? Porque toda historia ocurre en un espacio físico. Cuando estamos conversando algo, dijimos, ah, en tal lugar me pasó esto, en tal lugar me pasó esto. O sea, siempre tiene que haber un referente físico, ¿no? En este caso puede ser la universidad donde trabajamos, o puede ser en un aula o en una instalación deportiva, depende aquí en el espacio en donde vayamos a realizar nuestras notas. Y aquí por eso es importante describir el espacio, cómo es ese espacio, ¿no? Es grande, está iluminado, es pequeño. Todos esos detalles son necesarios, ¿no? Es necesario utilizar nuestros cinco sentidos para que estos espacios cobren vida, para hacerlos imaginables al lector, ¿no? Al fin y al cabo, cuando él está leyendo, se intenta imaginar en la cabeza lo que le estamos contando. Entonces, siempre es necesario que usemos los detalles sensoriales, ¿no? Y por eso es importante que hagamos descripciones en lugar de adjetivos. En lugar de decir es grande o bonito, digamos es de madera o está pintado de rojo o no sé si me explico. En lugar de solo usar como adjetivos, intentemos describirlo a detalle ese espacio, ¿no? Pero tampoco nos pasemos, porque no vivimos como en el siglo XIX, donde hacían como miles de páginas para describirnos un solo lugar.
ya no tenemos tiempo para eso, entonces solo usemos como los elementos más esenciales. Ahorita lo vamos a ver como un ejemplo de esto. Permítanme, voy a tomar tanta agua. Este es este es el inicio de una crónica de Leila Guerrero, como mencioné, se llama El rastro en los huesos. Y voy a poner ahorita, bueno, primero la vamos a leer y después explico un poco en el contexto, ¿no? No es grande, 4 por 4 apenas, y una ventana por la que entra una luz brumosa, celeste. El techo es alto, las paredes blancas sin mucho esmero. El cuarto, un departamento antiguo en pleno 11, un barrio popular y comercial de la ciudad de Buenos Aires, es discreto. Nadie llega aquí por equivocación. El piso de madera está cubierto por diarios y sobre los diarios hay un suéter a rayas, roto, un zapato retorcido como una lengua negra rígida, algunas medias. Todo lo demás son huesos, tibias, fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las 4 de la tarde de un jueves de noviembre. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto. Toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo. Los huesos de mujeres son gráciles. Y es verdad, los huesos de mujeres son gráciles. Bueno, esta crónica, bueno, acá lo que me gusta mucho de este inicio es que nos empieza a describir un poco el lugar, que parece en realidad no ser como nada del otro mundo, una habitación ahí medio descuidada en un barrio popular de Buenos Aires, y de repente nos muestra los huesos, ¿no? Que es como algo impactante, como que quizá uno no se esperaría, si no lee el título, por supuesto. Y esto tiene que ver porque es una crónica sobre el equipo de antropología forense que tiene Argentina, como ellos vivieron su dictadura donde desaparecían a muchas personas, a más de 30.000 personas. Cuando regresó la democracia, crearon este equipo que se encargaba de buscar a esa gente desaparecida, ¿no? Sus restos. Y bueno, aquí para contarnos sobre ese equipo, Leila lo que hace es, comienza su nota describiéndonos el lugar donde se encuentra o donde trabaja este equipo, que en apariencia nos parecía algo normal hasta que llega algo impactante, ¿no? Que son los huesos, que es de alguna forma con el elemento con el que estos antropólogos forenses trabajan, ¿no? Que es analizar los restos humanos para intentar identificarlos. Este, como vemos, la descripción es precisa, unos cuantos detalles, y siempre hay que intentar encontrar esos elementos como únicos de nuestro personaje de este espacio, ¿no? Como eso que nos haga decir, ay, wow, esto no me lo esperaba, ¿no? O a lo mejor este detalle que diga, que llame la atención del lector, ¿no? Por eso siempre hay que estar como muy atentos a lo que a lo que estamos, en los lugares donde estamos entrevistando o donde vamos a realizar nuestros reportajes. Este, un momento. Acá yo voy a poner otro ejemplo, un poco de algo que hice, no tan lírico como Leila, pero es algo para poner un ejemplo rápido y decir algo que se puede hacer como de un momento a otro. Yo con esta señora solo fui una vez, pero intenté que fuera igual un texto narrativo. Se llama María Elena Solís y es una mujer de la tercera edad que se encarga de buscar a niños desaparecidos. Y en el párrafo de abajo es donde más o menos hago esta descripción del espacio donde ella trabaja, ¿no? Visto desde lejos, el número 2315 de la Colonia General Anaya es un complejo habitacional más de la Ciudad de México, una construcción de 4 edificios de 5 pisos con fachada de baldosas azules y blancas, zaguán negro, patio amplio adornado con macetas rebosantes de plantas. Nada peculiar salvo sus visitantes. Desde hace una década muchas personas llegan aquí desesperadas, buscando ayuda. En la entrada, debajo de uno de los interfonos, una pequeña placa azul anuncia que en el edificio 2, piso 3, se encuentra la Asociación Nacional Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, una organización que se dedica a acompañar a familias de niños desaparecidos y secuestrados, ¿no? Entonces, aquí lo que intento igual es lo mismo, ¿no? Hago una descripción del lugar y quizá este detalle como único, ¿no? Que es como, hay una placa que te dice que es la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, ¿no? Algo que quizá no es común.
y que luego la gente cuando va caminando en ese edificio, pues se encuentra ahí gente como buscando ayuda que está medio desesperada, ¿no? Entonces, aquí es otro ejemplo como de cómo podemos describir un espacio de manera quizá breve, pero que, ¿perdón? Ah, ok, perdón, pensé que me decían algo. Entonces, es un poco un ejemplo de cómo podemos describir los espacios en los que suceden nuestras notas, nuestras entrevistas. Un momento, por favor. Y por supuesto, otro elemento importante para saber o poder contar historias en el periodismo son los personajes, ¿no? A diferencia de la literatura o de las películas, son personajes reales. Entonces, eh, por ejemplo, en las gacetas podrían ser los académicos, los estudiantes, los trabajadores de la universidad, los deportistas de algún equipo representativo de la universidad, ¿no? Toda persona creo que tiene una historia que puede ser contada, entonces siempre hay que no descartar, ¿no? Siempre cualquier persona tiene una historia que puede ser contada, que merece ser contada. Y para crear estos personajes, lo que tenemos que hacer, como no podemos inventar, porque estamos hablando de periodismo, es dotarlos de una personalidad para el lector a través de nuestra descripción, ¿no? Fijarnos en cómo habla, eh, tal vez tiene un volumen de voz muy alto, imponente, o tal vez habla así quedito, es nervioso, o el personaje es extrovertido. eh, Quizá es una persona como que medita mucho sus respuestas, ¿no? Que se tarda mucho, que las piensa mucho, o que es una persona súper em, activa y que luego te responde, cómo te responde, es enérgica, quizá igual como va vestida, ¿no? Lo comenté hace rato, quizás es muy prolija en su vestimenta, quizá un poco tanto. Acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Claro, siempre hay que describir desde el respeto, ¿no? No, no sin juzgar o sin usar adjetivos que puedan ser hirientes para la persona, ¿no? Todo siempre desde el respeto, pero sí intentar caracterizarlo, ¿no? Sí intentar que nuestro lector se cree una imagen mental de esa persona que estamos entrevistando, ¿no? Quizá tiene una barba muy grande o no, o tiene el cabello de color. Esos detalles siempre van a aportar y siempre van a ser importantes, ¿no? Eh, y cuando nos responda, quizá en algunas declaraciones lo responde con felicidad o con tristeza. Eso también hay que anotarlo, ¿no? Es como eh, dijo con alegría, ¿no? Y ya quizá puede parecer como insignificante, pero es un pequeño apunte que le suma siempre a nuestro texto, ¿no? Porque nos da una idea de, pues quizá quizá respondió con alegría porque ese tema le interesa o porque que le preguntaran sobre eso le gustó o le gusta hablar de eso, ¿no? Ya nos está dando una idea de cómo puede llegar a ser esa persona, ¿no? Eh, es importante también que nuestros personajes, al igual que el espacio, se presenten en las primeras líneas, ¿no? Eh, y aquí justamente vamos a unir lo que acabamos de ver de los espacios con los personajes. Muchas veces nos dicen, un espacio nos dice mucho de una persona, ¿no? Otra vez, como mencionaba, quizá estamos hablando con algún directivo, ¿no? Entonces quizá vemos que su oficina es muy ordenada, ¿no? Y entonces eso ya nos puede decir que es una persona ordenada, disciplinada. Siempre los espacios nos pueden decir mucho de nuestros personajes, ¿no? Y también mostrar cómo se comporta, porque cómo se comportan las personas muchas veces también nos dice más de ellas que lo que nos dicen, ¿no? O sea, quizá es una persona que puede parecer muy seria, pero luego uno lo ve dando clases y es una persona muy alegre, ¿no? Y los alumnos te dicen, no, es que es súper relajado en las clases, se transforma totalmente, ¿no? Quizá eso también es algo que se podría agregar en las notas, ¿no? Estas contrastes cuando sucede que se comporta diferente a, como, a lo que te dice, a lo que te declara, ¿no? Esto también le suma a la hora de construir un personaje. Em, Permítame tantito, voy a cambiar. Y aquí les traigo un ejemplo. También es de la revista Gato Pardo, que es donde trabajo. Este es un
perfil del padre Alejandro Solalinde, que realizó el periodista Emiliano Ruiz Parra. Se publicó en 2011, ya pasó hace unos años, pero me gusta porque es un buen ejemplo de cómo se puede presentar a un personaje, ¿no? Es Alejandro Solalinde se toma un capuchino de 30 pesos y deja 50 de propina. Posee 5 camisas blancas de cuello mao y 2 guayaberas en su ropero, que él mismo lava y plancha. No tiene trajes, pero la blancura de su ropa basta para transmitir pulcritud y aliño. Su reloj cuesta 50 pesos Casio Illuminator y no ha entrado a la generación de sacerdotes de BlackBerry, iPhone y iPad, aunque sí gasta pequeñas fortunas en tarjetas de prepago para sus teléfonos celulares, a donde lo llama la prensa nacional e internacional. Duerme en una hamaca dentro de un cuartito atiborrado de ropa, mochilas y libros de sus colaboradores, pero suele ceder ese espacio y tira un colchón en el patio donde pernocta rodeado de sus guardaespaldas. Si un migrante llega al albergue con los pies destrozados, él mismo va a la zapatería a comprarle un par de zapatos idénticos a los suyos. No tiene escritorio, ni secretaria, ni oficina. Recibe a la gente en una salita debajo de un techo de palma y resulta imposible sostener una conversación con él sin que lo interrumpan cada 2 minutos para pedirle jabón, papel sanitario, dinero, un vaso de agua. Se baña a jicarazos en un bañito que comparte con los dos voluntarios del albergue y usa un excusado que se desagua a cubetazos. Si entre los donativos del mercado de Juchitán llega una sandía, se la comerá sonriente aunque esté podrida. Lo cuidan 4 policías estatales del gobierno de Oaxaca, que aceptó hasta que Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, se lo pidió personalmente, pero no hay viáticos para que lo sigan en sus continuos viajes. Así que a partir de la central de autobuses de la ciudad de Ixtepec, un pueblito de 25,000 habitantes enclavado en el estado de Oaxaca, al sureste de México, vuelve a ser oveja para los lobos. Carga su ropa en una maleta rota y de infame calidad, que ha perdido el asa y las rueditas, y que deja al alcance de cualquier mano, su toalla amarilla. Bueno, aquí como vemos, de hecho, yo creo que desde la primera línea nos describe perfectamente al personaje, ¿no? Alejandro Solalinde se toma un capuchino de 30 pesos y deja 50 de propina, ¿no? A mí esa frase ya me parece increíble. Ya creo que ahí nos dice todo del personaje, no, no nos dice todo, pero nos dice o nos puede dar una gran idea de cómo es este personaje, ¿no? Y Emiliano Ruiz Parra logró esta descripción, me contó porque estuvo durante muchos, muchos meses acompañando al padre. Quizá nosotros no podamos tardar 2 meses para a un texto, pero quizá a la hora de hacer como una semblanza de quizá de algún académico o algo, podemos preguntarle a sus colegas, podemos preguntarle a alumnos y armar como estas descripciones de los personajes para nuestras notas, ¿no? Eh, pero bueno, para mí me parece un ejemplo muy bueno y que funciona, o que a mí me gusta mucho, ¿no? Que nos dice mucho del personaje. Aquí les voy a compartir otro ejemplo que yo hice, que es de esta mujer que se llama María Elena Solís, que como he mencionado, es una señora de tercera edad que se dedica a buscar a niños desaparecidos aquí en México, ¿no? Es una mañana de finales de noviembre de 2023 y una camioneta Ford Explorer gris con el volante rosa llega al 2315. De un vehículo se baja una mujer de más de 70 años, ligeramente encorvada, el cabello corto, vestida con pantalón azul marino y pantalones formales negros. En una de sus manos sostiene una carpeta llena de hojas. Es María Elena Solís. Jamás ha trabajado en una procuraduría ni está especializada como perito o investigadora, pero desde hace 27 años se dedica a encontrar a niños raptados y perdidos. Aquí, como vemos, hice una descripción que también es válida, que es una descripción física de la persona, eh, y que también nos funciona porque ya nos podemos hacer una idea más o menos clara de cómo puede ser esta persona, ¿no? Y que, como digo, siempre nos va a sumar a nuestros textos. Ahora vamos a hablar un poco de narración, ¿no? Otra forma en la que podemos comenzar nuestra historia
es narrando un hecho. Este hecho puede ser algo que nos contó la persona, que nosotros lo transformamos, esa anécdota la transformamos en una narración, ¿no? Puede ser algo impactante, preferentemente que tenga como suspenso, como nos diga, ay, ¿qué pasó? ¿No? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero algo como diga, ay, ¿y qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Preferentemente el personaje principal tiene que estar presente en esta narración o en esta anécdota, eh, o si no está en nuestro personaje principal, por lo menos tiene que estar presente el conflicto o el tema de la historia que estamos narrando, ¿no? Del conflicto, si estamos hablando de, por ejemplo, les voy a poner lo que les traía. Yo, esta crónica la hice para la revista de la universidad y es sobre el espionaje cibernético a defensores de los derechos humanos, con este famoso programa que es Pegasus, que los gobiernos de todo el mundo le compran al gobierno de Israel y con el que pueden espiar cualquier computadora o celular sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, en lugar de explicar qué es Pegasus o cómo sucedió eso, decidí empezar con la historia de un activista mexicano, ¿no? Y cómo se contagió el de Pegasus sin o cómo su celular se contagió de Pegasus sin que él lo supiera. Entonces, comienzo a leer. El viernes 20 de mayo de 2016, Santiago Aguirre, entonces subdirector del Centro PROD, asociación civil fundada en 1988 por la Compañía de Jesús, dedicada a la promoción y a la defensa de los derechos humanos en México, recibió el primero de varios mensajes SMS en su teléfono celular. Señor Jorge, soy Juan Margarito Ayuda. Con mi hermano Heriberto se lo llevó la policía por ser maestro. Es un delito. Santiago leyó el mensaje y se dio cuenta de que lo acompañaba un link. 5 días antes, el 15 de mayo, el Centro PROD se había pronunciado en contra de la liberación de 3 militares involucrados en la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes en una bodega municipal del municipio mexiquense de Tlatlaya. Aquí yo ya estoy introduciendo al personaje que a lo largo de la crónica es el personaje principal, que me contó cómo se infectó de Pegasus, cómo lo estuvieron espiando, las consecuencias de que lo estuvieran espiando, lo que él sintió, pero aquí sin una declaración de él o como tal, yo tomé lo que él me contó y lo convertí en una narración, en una especie, digamos, de, como he mencionado, una especie de relato de no ficción, porque todo lo que aquí está es real, pero es una forma de intentar como que crear intriga en el lector, no como decirle, "Ah, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué tiene que ver eso de los militares o qué?". Yo creo que esa es otra buena forma de iniciar nuestros textos, de hacer storytelling en el periodismo. Ya vimos 3 ejemplos y espero que estos les puedan funcionar para también que ustedes los pueden implementar en sus notas. Eh, Ahora voy a hablar de cómo cerrar nuestros textos. Quizás se pregunten por qué no pongo cómo desarrollarlos en el centro. Yo creo que eso varía mucho. Eso varía de la cantidad de información que tengamos. Creo que cada texto, cada nota, cada entrevista va a depender de diversos factores. No creo que haya una manera específica de hacer desarrollo o de desarrollar el texto, pero quizás sí hay ciertas herramientas para empezarlo o para cerrarlo. Y usualmente, ¿cómo podríamos cerrar nuestros textos en esta modalidad de storytelling? Pues yo creo que, por ejemplo, con una declaración de nuestro personaje principal, quizá nos da una declaración fuerte, impactante, o una declaración que resume el espíritu de toda la entrevista. Podemos cerrar con eso, con una escena significativa del personaje, ¿no? Por ejemplo, acompañamos a un profesor a su salón de clases para impartir la clase que va a tener, ¿no? Y ahí podemos cerrar el texto, ¿no? Que se va a hacer lo que le gusta, ¿no? O quizá con una breve reflexión de lo que estamos hablando, quizás estamos hablando del aniversario de la universidad y podemos hacer una pequeña reflexión de lo que significa para nosotros trabajar en esta institución, lo que significa para algún alumno, para algún profesor. Y les voy a mostrar un pequeño ejemplo con el texto que les mostré hace rato, que hice sobre estos chicos que se comienzan a radicalizar a partir de ver estos contenidos medio misóginos
del el influencer Temach. Eh, las palabras de él son ansiosas y dramáticas, pero también algo temerosas. Muchos hombres se asustan ante las luchas por los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Esto puede ser peligroso porque a nadie le gusta sentir miedo. El problema va más allá de Temach, porque si él aprovecha el miedo de miles de hombres, los enfurece, incita y redirige su furia hacia las mujeres. Es peligroso. Pero si no hubiera sido él, habría sido otro el que se aprovechara de la polarización que se ha implantado en nuestras vidas. Aunque mañana Temach dejara de publicar, llegaría alguien más para instigar ese odio y radicalización. Ya están ahí, implantados en muchos jóvenes. No parece que esto vaya a cambiar pronto. Esto va a continuar, pienso al escuchar a él. ¿En serio? Pero ¿cuál es el objetivo de esta feminización? Para poder manipularnos más fácil. Eso es lo que busca el feminismo, acabar con la masculinidad. A los hombres les conviene que todos los hombres, a las mujeres les conviene que todos los hombres seamos sims, tenernos controlados, que nada más estemos buscando su aprobación. Proteger la masculinidad real, a lo que él aspira, fuerte, agresiva, poderosa. Esa es la magnitud de su tarea. Así la siente y parece dispuesto a cumplirla. Como he mencionado, como mencioné hace rato, este es un texto donde fui a estos eventos donde estos chicos como que defienden apasionadamente la masculinidad fuerte y musculosa, que no digo que esté mal, pero con un mensaje negativo, ¿no? Que es como este odio velado hacia las mujeres, hacia el feminismo, hacia esas luchas. Pues aquí yo lo quise cerrar con este diálogo con esta persona, con este chico que se llama L, que igual lo puse para mantener su anonimato. Eh, esta pequeña reflexión porque me parecía interesante que de esa forma se cerrara el texto porque quizá no hay una conclusión como tal real, ¿no? Entonces quizá a veces esto puede ayudarnos para cerrar nuestra historia ya más escrita. Acá. Bueno, también ahora vamos a hablar de las entrevistas. Yo creo que muchas veces quizá lo que más hacemos es entrevistar, ¿no? Por algún logro académico, por algún reconocimiento, por alguna efeméride quizá. Entonces, quizá para que luego nuestras entrevistas no solo sea poner pregunta y respuesta, podemos crear una estructura narrativa. Como he mencionado a lo largo de nuestra charla, siempre que nos cuentan algo, siempre hay personajes, siempre hay espacio narrativo, siempre hay tiempo. em, Siempre hay un espacio físico. Entonces, con eso ya la tenemos para poder armar pequeñas historias. Podemos aprovechar las anécdotas que nos cuenten nuestros entrevistados para hacer estos narraciones que le den un plus a nuestras entrevistas. Porque quizá a mí me gusta y yo lo hago porque sé que muchas veces no tenemos tiempo para hacer otra cosa, de solamente hacer una pequeña transcripción y selección e ir poniendo pregunta, respuesta. Pero esto nos puede dar un plus si buscamos tener más lectores. Eh, bueno, un pequeño paréntesis, quizá en este caso tendremos que apoyarnos quizá de entrevistar a otras personas cercanas a a esta persona principal que entrevistamos, quizá consultar algún documento, pero bueno, yo creo que vale la pena si le sumamos más a la entrevista. Yo les voy a poner este ejemplo que fue una entrevista a Rodrigo Prieto, un fotógrafo y ahora director de cine. No sé si hace unos meses vieron la película Pero Páramo en Netflix. Bueno, él fue su debut como director de cine y como soy una persona muy ocupada, yo solamente la iba a poder entrevistar una sola vez, una hora. Y pues como sabemos, muchos medios lo entrevistaron. eh, entonces yo quise pensar cómo puede ser que esta entrevista no sea otra entrevista más de las que va a sacar todos los medios del país. Y fue justamente implementar el storytelling. Y ahorita vamos a ver cómo. Permítanme.
En abril de 2021, Rodrigo Prieto recibió una llamada. En ese momento estaba en Oklahoma, Estados Unidos, fotografiando los asesinos de la lona, la vigésimosexta película de Martin Scorsese, la cuarta en que trabajaban juntos. No faltaba mucho para que terminara el proyecto y pronto iniciaría otro, Barbie, la película de Greta Gerwig, que en 2023 se convertiría en un fenómeno de masas. Prieto tenía 56 años, ya había sido nominado 3 veces al Oscar en la categoría de mejor fotografía. El hombre que le llama era el productor cinematográfico Stacy Perkins. ¿Te gustaría dirigir Pedro Páramo?, le preguntó. Platicaron unos minutos. Perkins le contó que Netflix estaba negociando los derechos de la novela de Juan Rulfo, y que quería que él fuera el director. Rodrigo Prieto no lo pensó mucho, aceptó de inmediato. Eh, Primero tomemos las fotos, antes de que me destroces en la entrevista, bromea Rodrigo Prieto mientras toma un café sentado en una de las bancas metálicas de Laguna, un espacio colaborativo y cultural ex fábrica de telas en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Rodrigo Prieto viste una camisa blanca, jeans azul marino, zapatos negros que luego cambiará por otros atuendos para la sesión de fotos. Sonríe y escucha atento al maquillista que le espolvorea la nariz y le cuenta sobre la serie que está viendo en esos días, la adaptación del libro Tengo que morir todas las noches de Guillermo Sorno. Es la mañana del 5 de septiembre de 2024 y el sol aparece y desaparece entre nubes grises. En 3 días, Pedro Páramo se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Bueno, aquí está este primer bloque, digamos, narrativo que escribo, que es cuando Rodrigo Prieto recibe la llamada mientras estaba grabando la película con Scorsese. Fue algo que él me contó y yo decidí tomar eso y que fuera la escena inicial de mi entrevista, ¿no? Para que, permítanme, para que para no empezar otra vez, como menciono, quizá con Rodrigo Prieto es un fotógrafo mexicano que va a estrenar, este, se va a estrenar como director con Pedro Páramo y en unos meses va a salir en Netflix, ¿no? No, en lugar de eso decidí hacer esto. Esta anécdota que me contó que me parecía interesante porque habla de con quiénes trabaja, de cuántos años tiene, de su legado cinematográfico. Ya había sido nominado 3 veces al Oscar, ¿no? Es una persona ocupada, ¿no? Ya esta pequeña narración nos dice mucho de él. Es una persona ocupada porque ya estaba fotografiando una película y ya pronto iba a iniciar su siguiente película que iba a fotografiar, ¿no? O sea, es una persona ocupada, muy solicitada y creo que nos puede dar ese plus de simplemente poner ahí una declaración que nos diga, ¿no? Y abajo, igual, para crear toda esta parte del personaje, eh, pongo esta pequeña escena, ¿no? De que bromea, de que lo vamos a destrozar en la entrevista, de que sonríe, que es muy atento con el maquillista, que también nos puede dar una pequeña idea de cómo es. Quizá no sea así en su vida diaria, quizá sí, quizá no. Pero, por ejemplo, es algo que nos puede funcionar para crear un poco a este personaje. Repito, esto yo lo hice con una persona que vi una sola vez, con los recursos que podía, entonces yo creo que es un buen ejemplo de cómo le podemos hacer cuando no tenemos tiempo. Y darle un plus a nuestras entrevistas, ¿no? Ahorita. Y Rocío me mandó un poco, creo que ustedes contestaron como una encuesta para esta charla, ¿no? Y me comentó que hay una de las respuestas era como la comunicación institucional, ¿no? E identidad de marca, como que era uno de sus intereses, ¿no? Entonces, vamos a hablar también un poquito de eso. Por ejemplo, si el objetivo de una gaceta universitaria es como informar sobre las actividades de una universidad, ¿cómo podemos aplicar el storytelling aquí? Pues yo creo que es, otra vez, contando historias, ¿no? Vamos a poner énfasis en contar historias para eh, fortalecer la reputación, la credibilidad, para mostrar los valores que tiene nuestra universidad, para contar la historia de nuestra universidad. Entonces, acá les tengo unos
ejemplos son muy generales, pero creo que pueden darnos una idea y ayudarnos, ¿no? Primero, por ejemplo, podríamos hacer un texto que nos cuente la historia de nuestra universidad, ¿no? Y para eso tenemos que poner, ¿no? Un propósito claro, un propósito claro, perdón. ¿Por qué existe la institución, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la vida de las personas que estudian, trabajan ahí? Esto es importante, ¿no? Otra vez porque conecta, ¿no? Conecta con las historias, ¿no? Quizá podemos hacer una pequeña nota con un alumno que es la primera persona de su familia que va a la universidad, ¿no? Entonces, quizá para él el impacto que puede tener esa universidad es mucho más grande que para otros, ¿no? Y estamos eh, justamente haciendo difusión tanto del alumnado, de las personas que asisten a la universidad, como contando la historia de la universidad, pero desde un impacto emocional. Em, También está la narrativa de la evolución, que es muy famosa en el storytelling, ¿no? Que es explicar cómo ha crecido la institución, qué logros ha tenido, si ha tenido algunas adversidades para poder eh, para que la institución pueda existir. Eh, También puede ser, por ejemplo, entrevistar quizá a un alumno graduado, ¿no? Y que nos diga cómo la carrera en esa universidad le funcionó y ahora ya es un profesionista y su vida cambió, ¿no? Ese tipo de historias que tienen como este impacto emocional de superación ayudan mucho, ¿no? Es como algo muy, muy común en el storytelling, ya no, ya más centrado en querer como impulsar algo. En este caso, los valores, la importancia de la institución en la que trabajamos. Y aquí les tengo, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en vez de unos ejemplos con personas como protagonistas de nuestras notas, ¿no? En vez de decir, científicos del laboratorio de nuestra universidad ganan concurso en innovación con un nuevo método para reciclar plásticos, lo que podemos hacer es contar la historia de la estudiante que quizá toda su vida estuvo preocupada por la contaminación y decidió desarrollar esta investigación con su equipo, ¿no? O del profesor que reunió a este grupo de alumnos y que animados decidieron crear este nuevo método, ¿no? O sea, lo que voy es no solamente quedarnos con nuestras notas informativas, sino intentar ir más allá, conocer a estos alumnos, profesores que pueden obtener logros en nuestras universidades para conocerlos. Yo creo que eso inclusive puede ser beneficioso porque puede ayudar a que la misma comunidad tenga un impacto o se sienta un poco más ese sentido de pertenencia, ¿no? Como ¿Y van a caer las lluvias o qué, Loris? más cercano a nuestros logros. Bueno, aquí el de narrativa de evolución que ya mencioné, ¿no? Quizá, pues en lugar de contar que se dan tantas becas para que los estudiantes logren, pues contar la historia de alguno de esos estudiantes que gracias a la beca puede estudiar, ¿no? O contar, como he dicho, la historia de algún graduado que ahorita ya es profesionista y que gracias a que pudo estudiar la carrera con beca, su vida ha cambiado, ¿no? Buscar ese tipo de historias que pueden ayudarnos a darle un plus a los textos que estamos contando. Sé que esto puede variar, por ejemplo, no sé si ahorita algunos quieren contarme, pero sé que algunos publican en ediciones impresas, quizá otros en electrónicas, pero se pueden ir modificando. Yo, como soy un periodista que se dedica a escribir, o sea, hago textos, pues he mostrado esos ejemplos, pero también se pueden hacer, por ejemplo, videos o se pueden hacer publicaciones en redes sociales, ¿no? Con estos mismos elementos que he contado para, para sus, para sus notas, para sus publicaciones. Bueno, aquí también otro ejemplo que había pensado y que es muy famoso en el storytelling es conflicto y resolución, ¿no? Toda buena historia tiene un conflicto y una resolución, aunque sabemos que en el periodismo no siempre hay una resolución o no siempre hay una resolución feliz, ¿no? Pero, por ejemplo, estuve pensando, ¿no? En lugar de hacer una nota que la universidad ha renovado su inmobiliario o ha hecho nuevas obras para tal, pues contar la historia de cómo los estudiantes quizás se les dificultaba
estudiar con el anterior inmobiliario o cómo estas nuevas obras benefician a los estudiantes de tal o tal forma, ¿no? O sea, como hacerlo más, eh, no solo con cifras o con hechos ahí medio aislados, sino ponerle, digamos, rostro a estos logros de la universidad o a estos, sí, ¿no? Estas nuevas obras, estos eventos importantes que puede llegar a haber. Y bueno, yo creo que por mi parte, bueno, ya tenemos casi una hora, pero para ir concluyendo, me gustaría retomar esta frase de Walter Benjamin, que es muy importante porque yo creo que lo que puede hacer especial nuestras notas es nuestra forma en que cada uno de nosotros la podemos narrar, ¿no? Y por esto traigo esta cita que dice, la huella del narrador queda adherida a la narración como la del alfarero a la superficie de su vasija de barro. Y yo creo que así cada de nuestras notas puede tener un toque nuestro con la narración que nosotros le vayamos dando, ¿no? Y quizá puede sonar complicado, ¿cómo yo puedo hacer estas cosas? O es mucho trabajo, pero yo creo que no, o sea, que con algunos pequeños detalles que podemos ir implementando puede ayudarnos a crear notas quizá diferentes, arriesgarnos un poco. Sé que no siempre hay el tiempo, que a veces se nos presiona por la carga de trabajo, pero espero que estas herramientas les puedan ser útiles. Eh, Acá también les traigo una pequeña bibliografía por si les interesa. De todas maneras, yo le voy a compartir a Rosalía una carpeta que he ido armando con los textos que di como ejemplo y con otros más. Y también estos libros, por si a alguno le interesa conocer o leer más sobre periodismo narrativo, si alguno ya lo conoce. Bueno, son la Antología de Crónica Latinoamericana, que es una compilación de Darío Jaramillo, de Editorial Alfaguara. Mejor que ficción, Crónicas Ejemplares, que es una compilación de Jorge Carrión, en Editorial Almadía, eh, La vida toda, nueva crónica estadounidense, que es una compilación de Alma Guillermo Peto en Editorial Debate. Y hay otros dos libros que no son como crónicas como tal, sino como reflexiones que yo llegué a leer cuando empecé a trabajar en esto y que me ayudaron mucho para entender esto, que es Zona de Obras, que publica Anagrama y que es de Leila Guerriero, y La Crónica, así todo junto, La Crónica, que edita Penguin Random House, que es de Martín Caparrós. Ah, sí, perdón, ¿quién levantó la mano? Claro. Adelante, Adriana. Creo que se arrepintió. Creo que sí. Adelante, Jair. Bueno, entonces estos libros seguro les pueden funcionar. Yo, por ejemplo, yo no estudié periodismo, yo estudié letras y por azares del destino no terminé en periodismo. Y estos libros para mí fueron como fundamentales para entender cómo el storytelling le puede dar otro plus a mis notas y que me ha ayudado mucho y que espero que les pueda ayudar a ustedes, que esta plática también les haya ayudado. Eh, Y cualquier cosa, espero que ahorita podamos resolver dudas o cualquier cosa, como les he comentado. Acá está mi correo por si me quieren escribir o cualquier situación. Yo siempre ahí les puedo responder. Inclusive si alguien me dice, oye, intenté esta nota más o menos, pero no estoy tan seguro, puede escribirme y con mucho gusto la podemos revisar. Les puedo dar comentarios o lo que quieran sin ningún problema. Yo ahí estoy a su total disposición. Igual no sé si ahorita ustedes tengan como dudas, preguntas, reclamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Em, ¿Quién desea hacer alguna pregunta? Este es el momento. O también si alguien quisiera escribirlas en el chat, pues aquí podemos darle salida. Adelante. Adriana dice, solo agradecer la bibliografía. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más que quiera hacer Tenemos alguna a pregunta? Fernanda Vázquez, que quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, gracias. Pues
Yo quisiera preguntarte cómo le haces cuando, o no sé si pasa, eh, cuando las personas las quieres entrevistar, les preguntas, pero son como de respuestas muy cerradas, muy breves. A nosotros nos pasa mucho, sobre todo porque entrevistamos como a estudiantes a veces y pues como que les cuesta trabajo soltarse o no sé, como que son muy breves sus respuestas. Claro, muchas gracias por tu pregunta. Sí, creo que eso pasa muy seguido. Yo creo que hay, hay muchas formas. A veces creo que la gente como que se medio cohíbe si ve una cámara o ve un micrófono y quizá disimularlo un poco. Inclusive, eso está un poco mal que lo diga, pero quizá buscar. Hay gente que es más sociable que otra, ¿no? Que le gusta quizá salir a cámara, que le gusta participar más, que le gusta, sí, ¿no? O sea, que es su temperamento. Entonces, quizá buscar un poco más ese tipo de alumnos que se acerquen. Sé que es complicado, o también preguntarle, oye, eh, si te sientes nervioso, tímido, no te preocupes, lo podemos pausar tantito, te seguimos hablando. Como intentarlo hacerlo sentir cómodo, quizá porque se siente nervioso. Sí, también sé que luego, porque yo justo luego hago muchos reportajes sobre jóvenes. Muchos son como que sí, no, tal vez. Entonces, creo que sí es un poco tenerle paciencia. Este, También creo que puede funcionar un poco eh, hacerle la plática un poquito antes, como antes de comenzar la entrevista como tal, como preguntarle, oye, ¿tú de qué carrera eres? O, ¿cómo estuvo tu día? Cosas así, como intentarlo, hacerlo entrar en confianza antes de ya comenzar como tal la entrevista. Muchas veces también puede funcionar, o inclusive yo lo que a veces hago y que me funciona, que sé que requiere un poco más de tiempo y que no siempre es posible, pero decirle, oye, mira, te paso mi correo o mi contacto y podemos platicar después si quieres. Y muchas veces si se animan y dicen, pues sí, ok, ya me escriben o no sé, quizás esas pueden ser algunas propuestas, ¿no? Yo también, como digo, es sobre todo también acercarse muchas veces a alumnos que vemos que si tienen un temperamento más de, me gusta salir en la foto, me gusta aparecer en la cámara, o que siempre hay. Y ellos siempre son como nuestros mayores aliados. Muchas Gracias. gracias, Fer. Gracias. Esa es Fernanda. ¿Alguien más? Blanca Campos, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jair, por toda la información que nos proporcionaste. Quisiera Gracias, Blanca. preguntarte, en este caso, ¿cómo llevarías una narrativa de cosas más científicas, ¿no? Porque es completamente algo fuera, digamos, de lo común, ¿no? Que tiene que ver con términos, que tiene que ver con situaciones como mucho más específicas. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación sobre este tipo, sobre todo de narrativas como más en un enfoque de investigación o científico? Claro, sí. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando tengo que ver como cosas más científicas, es preguntarle a los científicos que están llevando esta investigación. Le digo, oye, yo no sé nada del tema, explícamelo con los términos más fácil, por favor. O sea, si puedes como con bolitas y palitos, y ahí yo voy como intentando armándolo, como siempre les digo, oye, ¿me puedes explicar esto para alguien que no sabe nada de este tema? Como siempre, una de mis primeras preguntas siempre es esa, ¿no? Como, hazme, o explícame esto para alguien que no sabe nada del tema, nada, nada. E inclusive muchas veces, y otra vez sé que muchas veces el tiempo no es nuestro mejor aliado, regresar con estas personas, ¿no? Como decirle, oye, esto no me quedó claro, ¿me lo puedes volver a explicar? Oye, ¿me puedes dar este, más ejemplos que no entiendo? A lo mejor una bibliografía o a lo mejor algo más. Ya, yo también no soy como, bueno, yo por ejemplo personalmente no soy como experto en temas científicos, es como que lo que más me cuesta, entonces siempre es como voy regresando, les pido más información para, este, perdón, me dicen que... ¿Se escucha mejor ahora sí? ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Escuchamos Ok, bien. perfecto.
Sí, ok. Y bueno, es un poco eso, sino intentar pedirle a nuestro entrevistado que nos lo explique de la manera más sencilla que puede, ¿no? Yo siempre, la parte clave es decirle, oye, explícame esto, pero para una persona que no sabe nada del tema, ¿no? Y siempre regresar, siempre decirle que nos dé ejemplos, que nos ponga como comparativas, oye, ¿cómo compararéis esto con un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Y esos son como buenos tips eh, para intentar explicar como cosas un poquito más complejas que quizá no todos entendemos. Eh, no lo había pensado, pero ahorita voy a agregar otro texto que puede ser un buen ejemplo de esto a la carpeta que le voy a compartir a Rosé, justo como de temas científicos, para que veamos un ejemplo de eso también. Muchísimas gracias, Jair. No, de Gracias. nada. Muchas gracias a ti, Blanca. ¿Alguien más que tenga una pregunta, comentario? Bueno, mientras a alguien le pudiera surgir una pregunta, les escribía en el chat que quienes no se hayan registrado previamente pueden dejar aquí sus datos, nombre completo, institución y algún correo para poderles mandar una constancia de participación. ¿Alguien más que quiera comentar? Mijail, anímate. Pues no, me parece, ya no hay como más comentarios. No. Buenísimo. Bueno, pues solo nos queda pues agradecerte, Jair. Has de saber que estamos conectados, pues bueno, pues más de 40 personas de 16 universidades diferentes en diferentes zonas de nuestro país. Y curiosamente estamos muy equilibrados, mitad quienes se dedican al tema de la redacción de las gacetas y otra mitad quienes nos dedicamos más a la parte de comunicación o de relaciones públicas en las universidades. Entonces fue como muy equilibrado. Pero ambas partes tenemos el mismo reto cada año, ¿no? Porque muchas de las actividades en las universidades pues son cíclicas. Entonces, bueno, este año, ¿cómo contamos diferente lo que ya contamos el año pasado o llevamos X cantidad de años contando? Y lo otro, los que vamos hacia afuera, es cómo logramos ser relevantes cuando no estamos dentro de los temas de agenda nacional, regional, local, o nuestros sucesos, pues finalmente todo lo que hacemos en las universidades, la mayoría es positivo, es esperanzador, y a veces no es lo que las personas como que desean como buscar o leer de primer momento, ¿no? Entonces, tú nos has dado elementos muy buenos, ¿no? Yo me quedaría con esto de el propósito y la consistencia en lo que nosotros estaremos pues compartiendo de lo que sucede en nuestras universidades, y también ese enfoque de cómo generamos una narrativa atractiva, pero sobre todo que nuestras historias estén centradas en las y los protagonistas, que son las personas, que son sobre todo los estudiantes, las estudiantes que hacen que nuestras universidades pues tengan vida. Entonces, muchísimas gracias, Jair, a nombre de toda la red, tanto la red de Gacetas como la red de comunicación de Anuyes, de la zona occidente, pues por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, por provocarnos en poder mejorar nuestras piezas comunicativas. Y bueno, pues tenemos por ahí un diploma para ti que te haremos llegar también físicamente, pero que por lo pronto vamos acá a proyectarte de manera virtual. Para Muchas hacerte... gracias. Ahí voy, la estoy buscando. Sí. No te preocupes. Pero bueno, en lo que tenemos el diploma, igual recordar dos avisos parroquiales. Uno es lo que ya nos decía Rocío, quien no se haya podido registrar, por favor déjenlos en el chat sus datos. Y el segundo es que a partir del miércoles estará disponible la grabación de esta sesión junto con la presentación y algún material adicional que nos comparta Jair en la página de gacetasunversitarias.mx, ahí diagonal Colab IES, en la sección de formación. Ahí van a encontrar la información de esta y otras pláticas que hemos tenido. Y bueno, ya tenemos acá el reconocimiento que me voy a permitir leer. Dice: la red de comunicación de la región centro-occidente de la NUYES y la Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias otorgan el presente reconocimiento a Jair Ortega de la Sancha por impartir la charla taller Storytelling, la importancia de saber contar una historia en el periodismo,
impartida en modalidad virtual como parte del programa de formación y actualización en comunicación institucional COLAB-IES, dado en la ciudad de Aguascalientes, el 28 de marzo de 2025, y firman la doctora Dalinda Sandoval Acosta, coordinadora de la red de comunicación de la zona de la región centro-occidente de Lanúyes, y la maestra Rocío Basurto Morales, coordinadora de la Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias. Pues Yair, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Y acá yo sigo en la total disposición para lo que necesiten. Siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Jair. Sí, es un reto impresionante contar historias. Hace un momento platicaba con José Luis Ulloa, que por aquí anda, que la consistencia es escribir todos los días, creo que es lo que nos va dotando de estas habilidades. Y pues a mí me encanta tu trabajo y qué bueno que pudiste compartir tu experiencia, tu trayectoria. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una mención. La doctora Dalinda Sandoval iba a estar con nosotros en el cierre, pero tuvo por ahí un pequeño contratiempo, pero de parte de ella, pues un agradecimiento a todos por sumarse justamente a este programa de capacitación. Estén atentos a sus constancias y, por supuesto, a las siguientes sesiones que les estaremos pues dando a conocer. En abril no creo porque se atraviesan las vacaciones, pero seguramente en el mes de mayo regresaremos con alguna otra propuesta. Muchísimas gracias a todos por participar. Si no hay algún otro comentario, pues de esta forma despedimos, reiterando este agradecimiento a Yair. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y Gracias. hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, nos vemos. Bye.